Ayer prácticamente terminamos, bueno, ahorita que se vea, terminamos lo que es la clase triángulo, que todavía le podemos sacar mucho jugo, ahí hacer varias cosas. Bueno, ¿qué calcula el triángulo? Y todo lo hace a partir de tres vértices, a partir de tres puntos, los lados del triángulo, el área, el perímetro, los ángulos, tanto en radianes como en grados. Y les digo, podría ahí generar más información. Nada más vamos a agregarle un método que es interesante porque a ver si alguien recuerda qué es un triángulo semejante. O recuerda, o conoce, o qué es un triángulo semejante. No, bueno, ese es el equilátero, ¿ah? Pero un triángulo semejante, ¿cuál será? Bueno, ahí pueden buscar ustedes la definición. Un triángulo semejante es aquel que tiene la misma proporción de los lados que otro triángulo. Y por eso es semejante. No es igual, es semejante. Lo que sí debe tener igual son los ángulos. Los ángulos deben ser iguales. Pero es como los estuches de geometría. Todos se usan esos, los estuches de geometría. Sí. A ver si se acuerdan. ¿Cuántos triángulos trae el estuche de geometría? Nomás que no se les conoce como triángulos, pero son triángulos. ¿Se acuerdan? Nadie tuvo un estuche de geometría. ¿Cuántos triángulos tiene un estuche de geometría? ¿Tres o dos? Tiene dos, ¿no? Las dos escuadras. Las escuadras son triángulos. A ver, no sé qué tantos tamaños hayan visto de los estuches de geometría. A mí me tocó ver es más, antes en los profes, no sé si todavía, tenían un estuche de geometría de madera para hacer trazos en el pizarrón. No sé si los llegaron a ver. La regla era de 1 metro. Pues eran unas escuadras grandísimas. Y luego he visto un estuche de geometría que viene en un cuadrito así, un pequeñito. Bueno, pero no importa el tamaño del estuche de geometría, todas las escuadras son triángulos semejantes, porque todas tienen, hay dos escuadras, la de 45 grados y la de 30 a 60, y todos los estuches, no importa el tamaño, traen los mismos ángulos. ¿Sí? Esos son triángulos semejantes. Bueno, entonces, aquí tenemos una forma de obtener un triángulo semejante. Si nosotros, fíjense, me voy a ubicar aquí en este, ¿sí? Una manera de obtener un triángulo semejante de uno que ya está trazado es obtener sus puntos medios y unirlos y se genera otro triángulo. Y ese triángulo es semejante. ¿A cuál? Al original. Entonces, nosotros ya creamos un triángulo que le llamamos verde, ¿no? Bien, entonces vamos a agregar un método que me va a regresar un triángulo semejante al que ya creé, en este caso al verde. A ver, entonces me voy a ir aquí a la aplicación, siendo esta, ¿verdad? Muy bien, entonces en la clase triángulo. La idea es que cuando estamos dentro de la clase, ya en tiempo de ejecución, es como si estuviéramos adentro de cualquier objeto de esa clase. Y ese objeto lo conocemos como dis. Entonces, este objeto va a generar un triángulo a partir de los puntos medios de sus lados. Y eso, pues no va a ser tan complicado porque los puntos saben obtener un punto medio con respecto a otro punto. Entonces, ya sabemos nosotros, a ver si bueno, ya sabemos que, vamos a tenerlo por acá. Por ejemplo, digamos este triángulo. Aquí nosotros en la aplicación lo conocemos como con los vértices A, B y C. Pero dentro de la clase, dentro del objeto, no se conocen como A, B y C. ¿Cómo se conocen? A ver si estamos en la jugada. No, los puntos. Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Dentro del objeto, en todos los objetos triángulos de nuestra clase, todos por dentro tienen vértice 1, vértice 2 y vértice. Acá por fuera nosotros le llamamos con otra referencia. Bueno, entonces,
¿Cómo vamos a trazar un triángulo semejante? Vamos a obtener el punto medio, jóvenes, el punto medio entre A y B, el punto medio entre B y C y el punto medio entre C y A. Y entonces con esos tres vértices vamos a trazar un triángulo. Y ese triángulo va a ser semejante al original. Y no solo eso, que los triángulos que queden en las esquinas, en los vértices, también son semejantes y son del mismo tamaño. Entonces, fíjense, me voy a ir aquí a, vamos a crear ese método. Acá, ¿verdad? Diríamos, la idea es crear un triángulo semejante. Por lo tanto, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Fíjense, la intención del método es crear un triángulo semejante. ¿Qué me va a regresar, pues? Un doble. A ver, jóvenes, se oye mucha plática y no creo que sea de la clase. ¿Qué me va a regresar? Fíjense cómo lo estoy diciendo. Un método que me va a generar un triángulo semejante al dis, en este caso es al dis. La pregunta es, ¿qué tipo de dato me va a regresar? ¿Doble? ¿Eso es un triángulo? A ver, yo quiero crear con este método un triángulo que trazado aquí va a ser semejante al verde, o al azul, o al que sea. Entonces, si me va a regresar un objeto, ¿de qué clase? ¿Cuál? Es que prácticamente se lo estoy cantando con el enunciado. Vamos a crear un método que va a crear un triángulo semejante. Pues me va a regresar un triángulo. ¿Sí? Un triángulo, ok. Me va a regresar un triángulo. No es un doble, ni es un punto, no, me va a regresar un triángulo. Un triángulo con tres vértices. Bueno, y el método se va a llamar semejante. No va a traer parámetros. Y entonces, la idea es crear un triángulo con los puntos intermedios de cada lado. Del lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Y cómo obtenemos esos puntos medios? Pues con el método medio de los puntos. Acuérdense que el triángulo tiene como atributos tres puntos. Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Entonces vamos a crear el primer punto medio. Es un punto. Igual, del vértice 1 vamos a calcular. Todos los puntos saben calcular distancia con otro punto y punto medio con otro punto. Entonces aquí sería medio con respecto al vértice 2. Si hablamos de este, aquí es un igual, ¿verdad? Si vemos este triángulo, dentro del objeto, pues no se llaman A, B y C, se llaman vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Entonces estamos obteniendo el punto que está aquí al centro. Está aquí. Ese es M1. Y lo vamos a obtener M2, el punto medio entre vértice 2 y vértice 3. Y luego vamos a obtener el punto medio entre vértice 3 y vértice 1. Bueno, vamos a hacer eso. El punto medio, por eso le puse M de medio, es igual al vértice 2 punto medio con vértice 3. Y vamos a obtener el otro punto medio. Punto M3 es igual al vértice 3, para irnos en orden. Va del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. Vértice 3, punto medio con el vértice 1. Y ya tenemos los tres puntos medios, todavía no el triángulo. Bueno, aquí necesitamos regresar un triángulo. Yo podría regresar un triángulo de esta manera, por ejemplo. Por eso me sigue marcando error, porque no hemos regresado nada. Yo podría regresar un triángulo así. Pero, aunque ya no marque error, ¿por qué eso no está bien? ¿Qué tipo de triángulo estaría regresando? Pues con puros puntos en el origen, ¿no? Y la idea es regresar el triángulo formado por estos tres puntos. Entonces, bueno, si se fijan, es posible regresar un objeto creado sin necesidad de ponerle una referencia. Aquí no le estoy poniendo ninguna referencia porque tal vez aquí no sea tan importante. En donde sí le vamos a asignar una referencia es cuando mandemos llamar el método y queremos guardar ese triángulo en algún lado, en algún objeto, bueno, una referencia al objeto. Bueno, entonces aquí vamos a usar el otro constructor, el M1, M2 y M3.
Y entonces aquí estamos regresando un triángulo nuevo, no es dis, es un triángulo nuevo, cuyos vértices están formados por los puntos medios de dis, ¿eh? Bueno, ya con este vamos a obtener el punto medio de los puntos medios de este triángulo. Puede ser de cualquier triángulo, pero ahorita lo vamos a hacer sobre este. Muy bien, entonces me regreso a la aplicación para crear. Ahí en la aplicación ya tengo creado el triángulo verde. Miren, aquí creamos los puntos A, B y C y luego creamos el triángulo verde con esos puntos. Y bueno, entonces ahora vamos a crear el triángulo, voy a poner un triángulo rojo. Y el triángulo rojo va a ser el semejante al verde. No va a ser igual, va a ser semejante. Entonces le diríamos aquí, triángulo rojo, ya no estoy en la clase, estoy en la aplicación. Ya nada más puedo acceder a los objetos a través de, bueno, crearlos con el new y luego a través de los métodos. Rojo es igual a verde. Le voy a pedir al triángulo verde que ya creamos que me diga cuál es su triángulo semejante. Semejante es un método que me va a regresar un triángulo y yo lo estoy asignando a la referencia rojo. Ahí está. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a tomar esto del triángulo azul. Voy a tomar todo esto. Y para poderlo comparar, bueno, antes que eso, le voy a dar salida nada más al triángulo rojo. Rojo ya es un objeto triángulo. Vamos a ponerle de aquí. Ahorita nada más le voy a dar salida al triángulo rojo. Entonces aquí le voy a poner triángulo rojo y le digo aquí que le concatene el objeto, la referencia rojo. Ahí va a mandar llamar el toString y el toString del triángulo me pone los tres vértices, las coordenadas de los tres vértices. A ver, entonces lo vamos a ejecutar. El triángulo rojo, caray, ¿por qué trae? Ah, es que ya sé, trae una coordenada muy extraña que no la voy a poder poner. Es que acá le modificamos, ¿no? A ver, ¿dónde quedó? Es que acá, miren, lo que pasa es que por las pruebas que hicimos, al triángulo verde, al punto A, le modificamos su coordenada X. Entonces, esto lo voy a comentar para que no lo altere. Para que quede con las coordenadas iniciales. Es que aquí me salieron unas coordenadas muy raras. A ver, ahí. Entonces, ahora sí. Vean cómo el triángulo rojo dice que las coordenadas son estas tres. Entonces, vamos a trazar ese triángulo rojo aquí. Bueno, para que se aprecie mejor, voy a poner esto más grande. Y luego, pues, se aprenden las coordenadas, ¿no? A ver, el primer vértice del triángulo rojo es 2.5 y menos 0.5. Ok, entonces me voy acá. 2.5 voy a tomar un punto. Dice 2.5, aquí está. 2.5 y luego menos 0.5. Y ahí quedó. Este es el primer vértice del triángulo rojo. Vean cómo está la mitad de A y B. Luego, el siguiente, ¿cuál sería? Menos 2.5 y 2. Bueno, tomo este punto y lo ubico. Menos 2.5, 1, 2.5 y 2. Aquí está este punto. Ahí está, ¿sí? Bueno, ahí más o menos quedó. Salud. Y luego dice que el tercer vértice está en 1 y 4.5. 1 y 4.5. Entonces, tomo este y lo pongo en el 1 y 4.5. Ahí está. Salud. Ahí está. Yo las coordenadas no las inventé, las tomé del triángulo rojo. Entonces, pues voy a trazar el triángulo rojo. Aquí está el triángulo rojo. Entonces sería aquí, así, y luego de esta manera y de esta manera. Ahí está trazado el triángulo rojo. ¿Sí?
¿Qué semejanza? ¿Por qué es semejante al verde? Ah, pues porque sus ángulos son iguales, nada más que aquí está al revés, ¿no? Este ángulo que está aquí es, es igual que este. Este ángulo es igual que este y este ángulo es igual que este. Y no solo eso, que el triángulo se dividió en 4 triángulos semejantes. Aquí hay 1, 2, 3, 4 triángulos igualitos. Sí, pero ¿por qué en cuál raya? ¿En cuál? ¿En este? No, es que mira, el punto S me dijo que era 1 y 4.5. Sí, aquí hay 1 en X y 4.5 en... Ah, tú dices que debería estar acá, ¿verdad? Ah, ok. Sí, deja. Pues necesito quitar esto, es que lo tracé mal, ¿verdad? Bueno, aquí no está. ¿Sí dice cuánto? 1 y 4.5. Tienes razón. Entonces, por eso tal vez no se vea muy al centro, ¿verdad? A ver, deja ver si lo puedo tomar. Ahí está. No, ese no es. Le puse un punto. Es que como... A ver, voy a tomar otro. Bueno, ahí ya quedó medio amontonado. Es ahí, ¿no? Ahí ya quedó más. Bueno, entonces voy a trazar ahora sí. Sería así. Y luego así. Y luego acá. Bueno, ahí aparte de que no está así al 100% la escala, pues también a veces no me deja mover la flechita exactamente donde yo quiero. Como que tiene ahí. Bueno, pero sí sí nos da la idea de que estos triángulos 1, 2, 3, 4 son iguales. Y no solo son iguales, sino que tienen los mismos ángulos que el verde. Y lo podemos comprobar, miren. Le voy a pedir, ahora sí, me voy a ir aquí, no sé qué hice ahí, y le voy a decir que me muestre todos los datos del triángulo, bueno, no todos, algunos datos del triángulo verde y algunos datos del triángulo rojo. Entonces voy a tomar esto donde habíamos puesto todos los del triángulo azul, ayer que hicimos los ángulos. Bueno, y luego le voy a decir acá, triángulo, no el azul, el verde. Del triángulo verde me interesan sus lados. Sus lados, pues no, tal vez no. Lo que sí me interesa es el área y bueno, el área, el perímetro no tanto, porque el área debe ser la cuarta parte el rojo debe ser la cuarta parte del verde. A ver, entonces, triángulo verde, área, y le pongo aquí nada más que la referencia es verde, ¿verdad? Sería verde. Y luego, aquí es verde, pero creo que es más fácil para nosotros trabajar con los ángulos en grados, ¿no? Entonces le voy a poner ángulo 1. Aunque ahí diga alfa, es el ángulo 1. Y luego, acá del verde, vamos a trazar ahora el ángulo 2, o a mostrar el ángulo 2. Y aquí el ángulo 3 del verde. Así, ¿verdad? Ese es el triángulo verde. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el triángulo rojo. También quiero que muestre del triángulo rojo su área. Entonces aquí le pondríamos rojo, ¿verdad? Rojo. En todos, le voy a cambiar el rojo. Y vamos a revisar si lo que estoy diciendo es cierto. A ver, ahí está. Es lo último que va a salir. El triángulo, es que aquí con los acentos salen muy raros, ¿verdad? Entonces lo voy a ejecutar. Y lo voy a poner un poco así para que se aprecie mejor. El triángulo verde dice que tiene un área de 42.49. Sí, eso no lo habíamos calculado. Bueno, y el triángulo rojo dice que tiene 2.625. Yo lo que dije es que
en este, bueno, ya lo podemos ver así. Yo lo que dije es que el triángulo rojo es la cuarta parte del triángulo verde. Y estos tres triángulos que quedan alrededor del rojo también son iguales. Por lo tanto, deben tener la cuarta parte del área del verde. A ver, si dividimos 42.5, ¿no? Redondeado entre 4. El triángulo verde tiene 42.5 de área. Entre 4, ¿cuánto da? ¿10 qué? Es esto, ¿verdad? Sí, gracias. O sea, es esto. Sí, sí es cierto. Este tiene la cuarta parte del área del verde. Y luego los ángulos, ¿cómo están? Alfa dice que es 46.75. Tal vez no coincidan los nombres porque el triángulo está volteado. Pero aquí vemos que los tres ángulos son iguales. O sea, tiene uno de 46.73, aquí está. Tiene otro de 62.102 y tiene otro de 71.161. ¿Sí? Aquí podemos comprobar que el triángulo rojo es semejante al triángulo verde. Y no solo eso, sino que aparte de que es semejante es la cuarta parte, porque aquí hay otros tres triángulos iguales. Por ejemplo, ¿qué tal si le decimos al triángulo rojo que me dé su semejante? A ver, entonces voy a poner aquí otro. Le voy a decir, ahora el triángulo naranja, no sé. Triángulo naranja va a ser el semejante del rojo. Y luego le digo que aquí que me muestre el naranja. Acá le diría más naranja. A ver, entonces lo voy a ejecutar. Y me va a indicar aquí las coordenadas del triángulo naranja. A ver, entonces me voy a ir acá. Ahí no sé qué hice. A ver, me voy a ir para acá. Y voy a trazar ahora en color naranja. Aquí está el color naranja. Uno se va a bueno, a ver si. Y entonces, pues vamos a ver qué coordenadas me dice. Dice, va a ser 0 y punto 75. O sea, 0 y casi 1. 0 y casi 1 está aquí. Y es el centro. Es el centro entre estos dos. Y luego la otra coordenada que dice, menos punto 75 y 3.25. Bueno, menos punto 75 es casi 1 y 3.75, ¿no? ¿O cuánto dice? Menos punto y 3.25. Entonces, esa 3.25 por aquí está. Más o menos por ahí. Y luego, el último vértice dice que es 1.75 y 2. 1.75 y 2, pues es casi 2. 1.75 por aquí y luego 2. Ahí está, ¿sí? Y entonces ya trazo el naranja, ¿no? A lo mejor no se va a notar mucho la diferencia. Este es mi triángulo naranja. Bueno, el triángulo naranja, ahí quedó más o menos, ¿verdad? El triángulo naranja es semejante al verde también, porque pues es semejante al rojo y el rojo es semejante al... Si le pedimos los ángulos al triángulo naranja, van a ser los mismos ángulos que el otro. Y el triángulo naranja dividió en 4 triángulos iguales al triángulo rojo. ¿Sí? Bueno, y así podíamos seguir haciendo ahí, pidiéndole cosas al triángulo. La idea de este ejercicio de los puntos y el triángulo, bueno, en principio fue desarrollar un ejercicio en donde los objetos interactúen con objetos de su propia clase, que son los puntos. Para la distancia entre dos puntos, pues son 2 puntos los que intervienen. Para el punto medio son 3 puntos. Y pues repasar todo lo que hemos visto, el concepto de lo que es un objeto, una referencia,
todo eso. Bueno, entonces, como les digo, podríamos hacer muchas cosas, pero vamos a empezar otro ejercicio. A ver, entonces me voy a ir hacia acá y vamos a empezar otro ejercicio. Ahí está este ejercicio, ¿sí? Y vamos a continuar con la idea de objetos que interactúan con objetos de su propia clase. Y digamos, esa idea aparece mucho en las operaciones matemáticas. Cuando hacemos, por ejemplo, eh, suma de fracciones, pues son una fracción que se suma con otra fracción y el resultado es una fracción. Suma, no sé, números complejos también. Multiplicación de números complejos o suma o resta. Multiplicamos un complejo por otro complejo y nos da un complejo. Y por lo tanto podremos crear una clase que se llamara número complejo que encapsulara su valor real y su valor imaginario. Si fuera una fracción, una clase que se llame fracción que encapsule su numerador y su denominador. En este caso nos están pidiendo una aplicación para que manipulemos arreglos, porque bueno, sabemos que todo lo que desarrollamos lo podemos hacer sin objetos, pero la idea es que nosotros lo hagamos con objetos. Entonces aquí nosotros vamos a crear una clase que encapsula un arreglo unidimensional. Por ejemplo, en el proyecto, a los que les tocó encapsular el arreglo, pues, ahí encapsularon un arreglo de objetos, un arreglo de inversionistas. Ahora nosotros vamos a encapsular un arreglo de primitivos, de tipo doble. ¿Y qué operaciones se pueden hacer entre los arreglos? Pues se pueden sumar, restar, todas las que vienen ahí y muchas otras que no están. Bueno, entonces, la idea es encapsular un arreglo, pero no un arreglo de objetos, sino un arreglo de tipo doble, de este tipo primitivo. A ver, entonces voy a poner aquí un diagrama de clase. Recuerden, el diagrama de clase no se ponen ni letreros, ni comentarios, ni rayas de más. Un diagrama de clase únicamente que tiene 3 rectángulos, voy a poner así, 3 rectángulos o uno dividido en 3. Voy a ponerle mejor así. Donde en la parte superior, en el rectángulo superior, se pone el nombre de la clase. En el rectángulo intermedio se ponen los atributos con sus tipos de datos. Y en la parte inferior se ponen los métodos con sus parámetros y valores de retorno. Nada más se pone eso. Algunos sí me enviaron diagramas de clase generados con alguna aplicación. Y ahí pues como que está más claro porque nada más les pide los elementos del diagrama y solito hace el diagrama. Pues muy bonito, ¿verdad? Algunos o sea, es válido. Pero sí, algunos me ponían aquí atributos y luego métodos y me ponían un chorro de rayas o me explicaban qué hacía cada método. Y no, el diagrama es algo formal que nada más debe tener esa información y esa debe servir para cualquier lenguaje orientado a objetos, no solo para Java. Bueno, la clase se va a llamar arreglo. También los nombres de las clases por estándar empiezan con mayúscula y se expresan en singular. A no ser que por la naturaleza de lo que hacen sea mejor expresarlo en plural. Como por ejemplo la clase arrays del sort se llama arrays con plural porque es manipula arreglos. Es más, esa clase arrays tal vez haga algo similar a lo que nosotros vamos a implementar. Nada más que bueno, como con muchas más opciones, ¿no? Bueno, dijimos que solo va a tener privado como atributo un arreglo de tipo doble. Ese arreglo le voy a llamar datos y va a ser de tipo doble. Y pues para indicar que es un arreglo, pues ponemos los corchetes. Ahí indicamos que datos va a ser un arreglo de tipo doble. Y aquí se empiezan a poner los métodos. Más. Pero como lo he dicho muchas veces, yo aquí normalmente nada más dejo los métodos de cálculo. El diagrama debe llevar todos los métodos que tenga la clase. Constructores, getSet, todos los. Yo aquí normalmente nada más dejo los de cálculo. Bueno.
A ver, para sumar dos arreglos, ¿cuántos arreglos intervienen en total? ¿Cuántos? Sin miedo al éxito. ¿Dos o tres? Tres, ¿verdad? Porque dos que se suman y uno que es el resultado. Bueno, son tres. Pero en el diagrama como que aparece nada más dos. Como en el punto medio. A ver acá. En la clase punto, el, el punto medio implica tres puntos, los dos extremos y el resultado que es el punto medio de esos dos. Sin embargo, en el método, como que aparecen nada más dos. El resultado que es un punto y el que llega como parámetro que es otro punto. ¿Dónde está el tercer punto? Aquí. Son tres. Y en el diagrama parece que son dos. Bueno, el tercer punto es el que manda a llamar el método. Es el dis. Pero aquí no se ve. Acá nosotros sí lo vemos. Por ejemplo, aquí. ¿Dónde quedó? Aquí. Dijimos, bueno, aquí sí se ven los tres puntos, los dos de los cuales voy a obtener el punto medio y el resultado. Aquí, pero acá nada más se ven dos, porque uno de ellos, el primero, el que manda a llamar el método es el dis, y ese no se ve, porque está dentro del objeto. Bueno, entonces acá va a ser lo mismo. Vamos a sumar dos arreglos y el resultado va a ser un tercer arreglo. Pero en el método, pues solo se expresan dos. A ver, lo vamos a poner aquí. Dice suma. Ya, cuando se manda a llamar el método, el primer arreglo va a ser dis. Aquí no se ve. Va a recibir como parámetro un arreglo. El parámetro en el diagrama no se pone como en el código de Java, porque les digo, no es exclusivo de Java, esto no es exclusivo de Java. ¿Cómo se ponen los parámetros aquí en el diagrama? Se pone el nombre del parámetro, yo le voy a poner una A porque es la inicial de arreglo, y luego dos puntos, y el tipo de dato. Es un arreglo. Y luego, ¿cómo se pone el tipo el resultado? El resultado de sumar dos arreglos, pues es un arreglo. Entonces, se pone dos puntos y el tipo de dato que va a regresar, arreglo. Esa es la suma. Luego, la resta, pues es muy similar. El más que quiere decir que es público, resta. Resta, el primer objeto, del que se va a restar es dis. ¿Quién se va a restar? Que es el parámetro que va a llegar. Entonces aquí va a llegar un parámetro, así, de tipo arreglo. Y el resultado de una resta de dos arreglos, pues es otro arreglo. Así, ¿verdad? Luego, multiplicar por un escalar. La multiplicación por un escalar, ¿cuántos arreglos involucra? A ver, un escalar no es un arreglo, es un número. Un escalar es un solo valor. Entonces, si yo tengo un arreglo y quiero multiplicarlo, cada elemento por un número, pues esa es la multiplicación por un escalar. Y el resultado, pues sí, va a ser otro arreglo. Pero el parámetro no va a ser un arreglo, va a ser un escalar, va a ser un número doble. Entonces, la multiplicación no es multiplicación de arreglos, es multiplicación de un arreglo por un escalar. Entonces aquí le voy a poner un parámetro que se llame E, es de tipo doble, y el resultado sí va a ser un arreglo. Así. Luego, ordenar sus elementos. La idea es ordenar los elementos. Acuérdense que aquí estamos creando una clase cuyos objetos van a tener un arreglo adentro. Está encapsulado ese arreglo. Bueno, entonces, lo único que va a hacer este método es ordenar los datos que están dentro del arreglo. Y eso pues va a ser muy simple porque como es tipo primitivo el arreglo, voy a poder utilizar el array sort. Bueno, entonces este método de ordenar no va a recibir parámetros ni va a regresar nada. Le ponemos void porque no va a regresar. Así. Luego, el método que obtiene los elementos ordenados. Este método, la intención es
pedirle al objeto, una vez que ya esté creado, que me regrese en un arreglo de dobles sus elementos, pero ya ordenados. No que me regrese sus datos, sino una copia del arreglo, pero ya ordenado. Entonces, por eso este método se va a llamar obtener ordenados. Y lo que va a regresar no va a tener parámetros, pero lo que va a regresar es un arreglo de dobles. El arreglo, el objeto adentro va a tener un arreglo de dobles y este método me lo va a regresar, pero ordenado. Bueno, entonces me va a regresar de tipo doble un arreglo, ¿sí? Y finalmente, agregar un arreglo no es lo mismo que sumar. Sumar un arreglo es, luego vamos a tener que detallar cada operación, cómo la tenemos que hacer para poder implementar los métodos. Y ahí nos vamos a meter al detalle. Pero así recordando, una suma de arreglos es tomar cada elemento que está en la posición 0 del primer arreglo, le sumo el primer elemento del segundo arreglo y el resultado de esa suma lo pongo en el primer elemento del resultado. Esa es la suma y la resta. El agregar es que si yo tengo un arreglo de 5 elementos y luego tengo otro de 8, los voy a pegar, los voy a agregar y me va a quedar uno de 13 elementos. Entonces, por eso, también va a incluir 3 arreglos, 3 objetos, los dos que se van a agregar y el resultado. Entonces, aquí le pondremos agregar. Va a recibir como parámetro un arreglo, un objeto de la clase arreglo, y va a regresar un objeto de la clase arreglo. Igual que el que suma y resta. Bueno, entonces, dejen poner esto un poquito más recogido ahí. Para que me dé chance de poner otras. Bueno, ahí. Todavía no codificamos la clase, pero vamos a suponer que ya lo tuviéramos codificada y que va a tener pues un constructor de default y un constructor de... No de copia no va a tener. Bueno, entonces voy a suponer que ya puedo crear un objeto. Vamos a crearlo. Y voy a crear un objeto así. Vamos a poner aquí y algo así. Aquí, pues este objeto va a tener un arreglo. El objeto lo voy a llamar el 1, el objeto 1. Y va a poder hacer todo lo que dice los métodos. Suma. Nomás lo voy a poner así. Y pues todos los métodos, ¿sí? No los voy a detallar todos ahí. Pero el arreglo lo voy a representar como, pues, ¿no? Visualizamos un arreglo. Entonces voy a poner aquí un arreglo dibujado de esta manera. A ver, así, dejen poner este un poco más grande. A ver, así. Y luego ahí. Y este lo voy a poner así. ¿Cómo se llama este arreglo? Este. Ahí lo tiene el diagrama. ¿Cómo se llama el arreglo? Datos, ¿verdad? El arreglo se llama datos. Y este arreglo tiene sus posiciones, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Son 5 elementos. Muy bien. Entonces, ¿cómo creamos este objeto? Suponiendo que ya tuviéramos codificada la clase. Algo como esto. Le diríamos arreglo 1 es igual a new arreglo. Es un objeto de esa clase. Y le pasamos a lo mejor aquí un 5. Vamos a tener un constructor al que yo le pase un entero y de ese tamaño va a ser el arreglo que... Este 5 significa que va a tener 5 elementos. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues vamos a empezar a codificar esto. ¿Va? Lo voy a poner por acá. Tener a la vista nuestra clase. Ahí está nuestra clase.
Y pues vamos a empezar a codificar, ¿sí? Va a ser una aplicación totalmente nueva. Sería una aplicación que se va a llamar PB 2025-03-13, aplicación arreglo. Y pues lo primero que vamos a hacer es crear esa clase. Vamos a agregar esa clase. Una nueva Java class que se va a llamar arreglo. Y esta clase va a tener como atributo un arreglo de dobles. Private, doble, corchetes para indicar que es un arreglo. Se va a llamar datos. En este momento, aunque le podría dar tamaño, no lo vamos a hacer, sino que el constructor es el que se va a encargar de dimensionar el arreglo. Entonces, para que trabaje esto que pusimos aquí, este constructor, necesitamos darle un parámetro, ¿verdad? Bueno, voy a poner primero el constructor de default. Sería public arreglo. No lleva parámetros porque es el de default. Y por lo tanto, aquí nosotros vamos a crear el arreglo de un tamaño arbitrario. O datos es igual a new doble. Estamos dimensionando el arreglo datos que se declaró como atributo. Y aquí le pondríamos 10, por decir. Si utilizamos el constructor por default, se va a crear un arreglo que adentro va a tener un arreglo de 10 elementos, de tipo doble. Bueno, ahora vamos a crear el segundo constructor. Ese segundo constructor es el que usaría con esta instrucción. Bueno, entonces va a decir public arreglo y va a recibir como parámetro un entero. Ese entero va a indicar cuántos elementos va a tener el arreglo datos dentro del objeto. Entonces, pero por si acaso me dieran un valor negativo o cero, pues no podría yo, ahí me va a lanzar una excepción, porque no voy a poder crear un arreglo de menos 5 elementos, por ejemplo. Entonces vamos a decir, si la n es mayor que 0, es un valor correcto. O sea, de 1 en adelante es un valor correcto. El tamaño del arreglo. Entonces, los datos va a ser un arreglo de tamaño n. En caso contrario, quiere decir que la n o es 0 o es negativa. Y pues eso no se debe aceptar para dimensionar el arreglo. Entonces aquí voy a tomar la referencia del constructor por default para hacerlo del mismo tamaño. Para que no me lance una excepción, estamos haciendo esa validación. Datos es igual a new doble. Vamos a ponerle aquí 10. Para que coincida sea congruente con este constructor. Aquí como le pasamos un 5, ese 5 es la n, y aquí dice, ¿5 es mayor que 0? Sí. Entonces el arreglo datos va a ser un nuevo arreglo de 5 elementos, y me crea este arreglo. Este constructor, ¿verdad? Bueno. Va a tener un tercer constructor. Sí, ese constructor, fíjense. Si yo inserto un constructor por código automático y le digo, pues utiliza el único atributo que tiene, vean cómo lo genera. Me genera un arreglo, o sea, me pide como parámetro un arreglo y ese mismo arreglo se lo pasa al atributo. Entonces, eso puede estar bien, pero pues lo que está sucediendo es que el arreglo que llega como parámetro se lo pasa directamente al atributo, por lo tanto ese arreglo en la aplicación se conoce con un nombre y dentro del objeto se conoce como datos, pero es el mismo arreglo. Cualquier cambio que yo le haga en la aplicación lo va a afectar al objeto. Y tal vez yo no quiero que haga eso. Por esa razón voy a tomar este constructor, pero yo lo voy a codificar. La idea es que este constructor reciba un arreglo de datos
pero que ese arreglo se copie al arreglo datos, que se copie el arreglo, no que se copie la dirección del arreglo, porque si copia la dirección es el mismo arreglo. Entonces, aquí voy a hacer unos cambios, le voy a poner nada más una D aquí. Y pues esta asignación, aunque es correcta, no la quiero así, sino que este arreglo D yo lo voy a tomar para sacar una copia y ponerla en datos. Entonces, datos, lo voy a crear, ya no va a ser el mismo que D, va a ser uno nuevo, pero del mismo tamaño y con la misma información. Entonces sería new, doble. ¿De qué tamaño quedaría el arreglo datos? Si voy a sacar una copia de D. ¿De qué tamaño? ¿Qué tamaño tiene D? ¿Cómo puedo saber el tamaño de D? Es un arreglo. D, punto qué? Len. ¿Sí? Entonces, a ver, ahorita. Y después de esto, ahí, fíjense, me voy a ir para este lado. Voy a crear aquí. Digo, yo sé que queda poquito tiempo, pero luego se queda la idea a medias. Entonces, miren, yo voy a crear un arreglo aquí. No sé, esta parte de unos 4 elementos, ¿sí? Un arreglo de 4 elementos. Y este arreglo le voy a llamar X. El arreglo X. Y va a tener 0, 1, 2 y 3 elementos. Son 4. Y le voy a inventar datos aquí. No sé, 7.6, luego 1.9, y luego 0.8 y 3.4. Y la idea de ese constructor es que voy a crear un segundo objeto aquí. Bueno, todavía no voy a poner este arreglo datos. Y aquí la idea es crear este objeto, el objeto 2, de esta manera. Arreglo 2 es igual a new arreglo y le voy a pasar el arreglo X. Este no es un objeto de la clase arreglo, es un arreglo de tipo doble. Bueno, y este va a ser el objeto 2. ¿Sí? Entonces, la idea es pasarle este arreglo y que de este saque una copia para el arreglo datos. Entonces ya, pero que no sea el mismo arreglo. Si lo asignamos directamente, es el mismo arreglo afuera y adentro. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cuando se cree el objeto, simplemente saque una copia de estos datos y los deje aquí. ¿Ok? Bueno, entonces esto lo estamos logrando. Vamos a ver. Con este parámetro D viene siendo, aquí lo mando como X porque así se conoce en la aplicación, pero acá ¿cómo se conoce? Se conoce como D. Entonces, cuando lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente, estamos creando un arreglo, el arreglo datos, pero sin datos. O sea, esta instrucción lo único que hace es crear el arreglo datos del mismo tamaño que el arreglo D, pero el arreglo D, pues nosotros lo mandamos como X. Entonces quiere decir que esto, a ver, esta X, no, pues esto no, una flecha. A ver, una flecha, ¿sí? Esta X va a llegar acá, pero a través, el parámetro que se conoce es la D. A ver, lo voy a poner aquí. Es la D. Acá en la aplicación se conoce como X. Cuando se manda el parámetro, esa X acá en el constructor llega como D. Y luego, esta instrucción lo que está creando es este arreglo del mismo tamaño que D, que ya sabemos que acá es D, pero acá afuera es X. D y X sí es el mismo arreglo, pero datos ya no es el mismo porque es uno nuevo. Entonces, pero ahorita si lo dejo así, pues el arreglo datos sí se va a quedar de 4 elementos, pero con puros ceros. ¿Qué me falta? ¿Qué faltaría para que quedara la copia con toda su información? O sea, la idea es que este 7, ahorita, si lo dejo así, el constructor dice, ok, yo recibo tu arreglo D, que allá afuera, quién sabe cómo le llamaste,
pero yo siempre lo recibo como D y estoy creando el arreglo de datos del mismo tamaño. Eso no quiere decir que esté copiando la información. Nada más creo el espacio, pero aquí hay puros ceros. Ahora lo que necesito es copiarle todo lo que tiene D, copiarlo a datos. Y eso lo vamos a hacer con un ciclo. For, in, y puedo usar el tamaño de D, el de X no, porque aquí yo no conozco X. La X se conoce en la aplicación. Pero aquí conozco D o conozco datos, son del mismo tamaño. Entonces le digo datos.len y se va de uno en uno. Y lo único que tengo que hacer, que me faltó y menos, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es, por cada vuelta que dé ese ciclo, pues este ciclo va a ir avanzando 0, 0, 1 simultáneamente en los dos. Y aquí le diría, datos, subíndice i, es igual a ¿qué? O sea, la idea es que este 7.6 quede aquí. Cuando la i vale 0, el 7.6 que quede aquí. Cuando la i vale 1, el 1.9 que quede aquí. Entonces aquí igualarlo a ¿qué? Al arreglo que se llama D. Y la misma, ¿verdad? Porque coincide. Así. Ya, ahora sí. Esta instrucción creó el arreglo, nada más. Este ciclo le copió los datos. Entonces ahora sí tenemos una copia de estos datos. Y ya, cuando termine el ciclo, ya tengo la misma información ahí. Pero son arreglos, datos y X son arreglos diferentes. Ya lo que yo haga en X no afecta a datos y lo que haga en datos no afecta a X, porque son dos arreglos independientes, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí llegamos. Apenitas, ¿va? Mañana le seguimos. Los viernes también hay clases. Vemos. Sí. Ah, esa hora sale. ¿Qué hace? Y esa hora ya está muy corto. Ya está casi la. Sí. Bueno, ya está.